Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Y en los últimos videos hemos estado hablando de la materia constitucional y sobre todo de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas o facultades inherentes a la naturaleza humana. Derechos y prerrogativas. Un derecho es una facultad. Esta facultad está reconocida por una norma constitucional a partir del artículo 1 al artículo 29 del texto constitucional. Facultades inherentes a la naturaleza humana. La expresión inherentes significa formar parte, pertenecer a. Entonces, de manera natural, ¿cuáles son las facultades que le pertenecen a los hombres? Hemos hablado de la facultad natural de hablar, de la facultad natural de desplazarse, de la facultad natural de asociarse y de reunirse pacíficamente, de la facultad natural de difundir ideas. Todas esas facultades son propias de la naturaleza humana. Ahora, la libertad es la facultad o cualidad que tienen las personas para obrar o no obrar de acuerdo a sus propias determinaciones y para alcanzar determinados fines. Corresponde hablar ahora de la llamada libertad de cultos. El fundamento es el artículo 24 constitucional. La libertad de creer o no creer. La libertad de conciencia. La libertad de convicciones éticas, la libertad religiosa. Tú tienes entonces el derecho de decidir cuáles son tus convicciones éticas, de qué estás convencido, qué es la conducta o cuál es la conducta que de acuerdo a tus convicciones éticas son buenas o apegadas a la moral, apegadas al derecho, apegadas a tus propias convicciones. La libertad de conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia también nos dirige a establecer o determinar lo bueno o lo malo de nuestras acciones o de nuestras omisiones. Entonces la conciencia es un elemento subjetivo. Cada uno de ustedes tiene su propia conciencia y la conciencia de cada uno de ustedes les permite determinar qué es lo bueno o lo malo y ajustarse a ese valor en su comportamiento consigo mismo y con los demás, en todas las relaciones que tú tengas con la familia, con los amigos, con el Estado, con la sociedad. ¿Cuál es tu conciencia y qué te determina a actuar de una manera u otra? Entonces tú tienes libertad de conciencia, libertad religiosa. La religión, sí, en sus términos gramaticales o etimológicos, significa volver a ligar, significa religare, unir a. Podemos decir entonces que la religión es el vínculo que une a los hombres con la divinidad. O bien, si tú consideras que no existe divinidad, y también tienes el derecho de no tener, adquirir o adoptar religión alguna. ¿Cómo se vincula el hombre
con la divinidad. Tú tienes la libertad, la facultad de obrar o no obrar de manera responsable de acuerdo a qué crees, en quién crees, por qué crees y la relación que tienes pues con la propia divinidad. También tienes el derecho de tener esa facultad, tener una religión X. Si hablamos de denominaciones, pues hay múltiples. Si hablamos de una religión católica, de una religión protestante, o de una religión islámica, o de una religión adventista del séptimo día, o de una religión testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, analiza y conoce el derecho que tienes para profesar la fe religiosa que tú quieras. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas libertades? ¿Cómo se manifiesta la libertad de tener convicciones éticas, la libertad de conciencia, la libertad religiosa? Si hablamos, por ejemplo, que en la libertad religiosa hay expresiones de culto, es decir, las expresiones externas, ¿sí? Las expresiones sensibles de las personas en relación con la divinidad y cómo se establecen esas relaciones, la forma. De acuerdo a cada uno de las religiones existentes o que tú conozcas o de la cual participas, tal vez se realizan cultos, rituales, ceremonias. En cada uno de esos cultos, pues existe pues ciertos patrones, ciertas conductas que se observan en esa religión X. Ese culto, por regla general, lo debes de hacer en el lugar apropiado para ello, en los templos. Las ceremonias y el culto se desarrolla en esos espacios físicos. Si la persona quiere desarrollar algún culto fuera de los templos, en la vía pública, en los parques, en los jardines y demás, pues debes de observar las disposiciones del reglamento y tal vez requerirás de un permiso. Eso hay que verlo en el reglamento. En las expresiones religiosas, en el culto, ceremonias que realices, no puedes, es decir, tienes prohibido emitir cuestiones políticas o de naturaleza política. La política, ¿sí?, es ajena a la religión. La política como una actividad que encamina a los ciudadanos de un estado para alcanzar el poder público. Entonces tú no puedes emplear el culto público o las ceremonias públicas de determinada religión o determinada fe para hacer propaganda política, para hacer proselitismo político. Eso está prohibido. Todo esto está contenido en el artículo 24 constitucional. Te invito nuevamente a que reflexiones sobre la libertad que te reconoce este artículo, porque a fin de cuentas estamos hablando de un derecho humano, de una facultad inherente a tu propia naturaleza como persona que eres, y un derecho fundado en la naturaleza humana, pues es reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esta facultad inherente a tu naturaleza
Pues es la facultad de creer o no creer en la divinidad. Sí, porque también tienes la libertad de no creer. No creer que existe la divinidad. Está bien, estás en tu derecho y estás ejerciendo precisamente el contenido de este artículo 24 constitucional. Pero también tienes la libertad, ¿sí? Si tienes una religión, tienes la libertad de abandonar esa religión y adoptar otra. También tienes esa libertad. Entonces, analízalo. Reflexiona sobre cada uno de tus derechos y de tus facultades inherentes, porque es importante que ustedes los conozcan. Si una persona conoce de sus derechos, está en posibilidad de defender sus derechos. Si tú como mexicano no conoces tus derechos humanos, pues es difícil que los defiendas ante actos de la autoridad o ante actos de otras personas. Entonces, conoce tus derechos. Conoce la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas y la libertad religiosa. Espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber porque estamos aprendiendo todos el contenido de los derechos humanos. Te doy las gracias por este momento. Te invito a que veas el video y si es así, me lo hagas saber, le des like para que siga reproduciéndose y que sigan conociendo de estas facultades todas las personas. Muchas gracias y que tengas buen día.